más mortífero que haya visto el siglo XXI. Bueno, ya la veíamos ahí en esa nota, es lo que vamos a discutir esta noche en el debate de Vía Pública. Vamos a saludar a quienes nos acompañan acá en el panel esta noche. Ricardo Marzuca, quien es académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Gracias por estar aquí esta noche, Ricardo. Javier Urbina, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Javier, también muchas gracias por acompañarnos. Oriana Pifre, quien es coordinadora del Observatorio de Gobierno de la Universidad Diego Portales. Oriana, muchas gracias por estar aquí. Y Mladen Yopo, quien es doctor en Ciencia Política y profesor de ANEPE. Gracias también por acompañarnos acá esta noche. Bueno, lo veíamos en la nota. 7 años ya han pasado desde que comenzó el conflicto en Siria. 2011. Tratando de explicarlo de manera breve, ¿por qué se ha extendido por tanto tiempo este conflicto? Bueno, yo tengo la impresión porque de alguna forma es un conflicto que tiene muchas variables y en esa perspectiva no solamente está el tema interno de Siria propiamente tal, que fue como se inicia el conflicto a partir de lo que es una rebelión popular frente a temas de corrupción, frente a temas de autoritarismo, falta de libertad, un poco incentivado por la primavera árabe, sino también también hay un problema geopolítico en la zona, geopolítico dado por la competencia de potencias regionales como mundiales que de alguna forma están metidas en el tema sirio, pero además por acciones de alguna forma bélicas que se dieron en un momento determinado, el caso de Irak fundamentalmente, donde se destruye un Estado y se permite, ¿no es cierto?, la erupción de ISIS por un lado. Es un poco a similitud de lo que pasó en la intervención en Afganistán también, que se generan un poco con algunas diferencias evidentes los mujahidines que después pasan, ¿no es cierto?, a Al-Qaeda y que de alguna forma intervienen en lo que es el terrorismo internacional. Entonces, al final de cuentas son muchos los factores que están rodeando el conflicto sirio. No solamente el tema de la oposición versus Bashar al-Assad, ¿no es cierto?, y su permanencia en el gobierno, sino también tiene que ver con elementos y factores que de alguna forma son conflictos que están dados en toda la región, mundiales y regionales. Sí, ¿coinciden con esa mirada? ¿Tiene que ver esto con las múltiples caras que tiene el conflicto en Siria? Bueno, yo estaría de acuerdo. Digamos, a mí me parece que ha habido una suerte de evolución a partir de la década de los 90, lo que solemos llamar algunos, digamos, entre comillas, una suerte de neocolonización del mundo árabe por parte de Estados Unidos fundamentalmente, y una suerte de planificación de un nuevo orden regional. Digamos, alguna vez cuando Condoleezza Rice, George Bush hijo, hablaron de estructurar un nuevo orden regional, y eso se plasmó fundamentalmente, como lo decía Mladen, en la invasión norteamericana a Irak. Digamos. O sea, me parece que destruir, fraccionar, atomizar los actores principales del Próximo Oriente, estados como Irak, como Siria, digamos, es parte de alguna manera de una estrategia del control de la zona, fundamentalmente por los recursos petroleros. En la zona del Próximo Oriente está el 65% de los recursos de petróleo y de gas, ¿no es cierto?, a nivel mundial, y por lo tanto hay, digamos, una política norteamericana que ha sido de alguna manera contrarrestada, digamos, por una suerte de vuelta, digamos, a una guerra fría donde aparece Rusia, aparece China, de alguna manera que no está actuando directamente en la zona, pero que estamos, digamos, en un escenario mundial, digamos, bastante complejo. Entonces, en ese contexto me parece que se ha complejizado lo que se inició, como lo describe Mladen, en un conflicto, digamos, producto de la primavera árabe, en una lucha, digamos, donde aparecen actores regionales y actores internacionales. Entonces confluimos, digamos, en un escenario bastante complejo que aparece, digamos, como una suerte de polvorín, digamos, y que tiene a todo el mundo en suspenso en función, digamos, de además la personalidad de quienes dirigen de alguna manera, fundamentalmente me parece que Estados Unidos, ¿no es cierto?, Donald Trump, que por lo menos desde mi perspectiva parece como un líder bastante impredecible, digamos. Sí. ¿Cómo entender ahí, en ese contexto, el rol de estas potencias cuando también empiezan a intervenir? Lo que mencionaba, Rusia, Estados Unidos, también China eventualmente. Sí, bueno, recordemos ahí también que la configuración de la Guerra Fría determinaba zonas de influencia, y Rusia está haciendo parte de eso ahora, está demostrando cuál era la Unión Soviética, la zona de influencia en el Medio Oriente y la relación con Irán, por ejemplo. Y en este caso, claro, y la hegemonía de Estados Unidos, que está tratando, ahí hay un análisis interesante de qué es lo que está haciendo Donald Trump
con este caso en particular. Si es que esta política un poco de aislacionismo que tenía Estados Unidos hasta ahora, salirse de los tratados internacionales, por ejemplo, y ahora está buscando alianzas con Francia, con Inglaterra, tratando de tender puentes con otros estados o con potencias, en el fondo, para también posicionarse de mejor manera en el sistema internacional, yo creo. Sí. Bueno, y ahí llegamos a lo que estamos... De ahí llegamos a los bellos, lindos e inteligentes. Claro. Los misiles, como lo describe Donald Trump. Quizás habría que hacer notarnos lo de atrás simplemente que una característica única de este conflicto es que ocurre en una época, esto de la primavera árabe, en que el conflicto, prácticamente una guerra civil que se empieza con una protesta de esa manera, digamos, lo decía Boris, pero lleva a unos niveles de violencia nunca antes vistos inmediatamente. Hay que recordar de que no pudo entrar Naciones Unidas, no pudieron haber un grupo de observadores, como existe en otro conflicto. Entran observadores con una estrategia de transformar el conflicto como para mantener la paz, etc. No pudieron ingresar porque ya era un caos y una violencia terrible e imposible y un peligro para ellos. ¿Y en qué momento se produce esa transformación? El 2011 al 2013 ocurrió eso. Esto, como dice, parte como una oposición muy al rápida. gobierno, Bashar al-Assad, pero luego se transforma en un conflicto de cara. De una protesta pasa entre el 2011 y el 2012 de una violencia interna, digamos, de los grupos rebeldes con otros extraordinaria. Eso no visto, sin poder entrar. Hay una misión de Kofi Annan que busca intervenir y falla absolutamente. Entra un general noruego con algo así, ciento y tantos observadores civiles y militares, y es impresionante cuando ellos tienen que salir y narran lo que vieron, diciendo aquí no se puede hacer, digamos, y se deja ese conflicto allí. Y a eso agreguémosle entonces el otro grado de violencia también muy fuerte, es la entrada del 2013, que nadie en el mundo se dio cuenta de lo que era, que fue ISIS. Como rápidamente creció, ahora está bajando, ¿no es cierto? Y ahí estamos en la situación de hoy día. Entre medio de eso, recordar entonces el empleo de armas químicas, que es parte de esta violencia extrema que la ocupa el gobierno, digamos, de Assad, y que en un momento determinado, en 2013, recordar ahí que el mismo gobierno de Estados Unidos ya dice, fija una línea roja. Esto ya no se puede permitir. Pero no actuó como tal, en acuerdo con esa línea roja. Y después del año pasado, recordar el otro ataque químico, entonces ahí sí actuó Trump sin avisar mucho porque fue muy rápido, fue sorpresivo, y con 59 misiles bombardean en un ataque casi quirúrgico el aeropuerto donde había sido el ataque químico. Entonces, lo que viene hoy día es que si nosotros nos encontramos nuevamente ante un ataque químico, es dable esperar la reacción armada, militar, ¿no? Junto con todos los elementos políticos, diplomáticos, todo lo que se quiera hacer. Eso es, y lo dicen, por ejemplo, personas que son demócratas o de los gobiernos demócratas. Por ejemplo, la Madeleine Albright decía, es lógico esperar una acción armada. No están de acuerdo con Trump, ni en su forma de hacer las cosas, ni de hacer una suerte de diplomacia vía Twitter, no. Pero sí están de acuerdo que hay una respuesta que todo el mundo está esperando en este momento. Claro, ahora lo que Rusia dice sobre este ataque químico es que según ellos fue un montaje de los cascos blancos, que ellos habrían hecho esto para las cámaras. ¿Cuál es la información de la que se dispone? No es primera vez el uso de armas químicas, digamos, en el Medio Oriente, digamos, está plagado de ejemplos, ahora en Gaza, hay acusaciones también. Hay el tema, digamos, Saddam Hussein fundamentalmente usó armas químicas también para poder contener a los kurdos. O sea, no es una cosa nueva. Lo que pasa es que hoy día el tema es otro. El problema, yo diría que en el caso de la política exterior norteamericana, primero hay una incertidumbre y una búsqueda. Es imprevisible la política exterior de Estados Unidos hoy día, más allá de sus intereses estratégicos, que están fijados en la última estrategia nacional de seguridad, pero su objetivo hoy día son bastante, y las formas de actuar son impredecibles. Entonces, en esa perspectiva, el tema básico ahí primero es la contención de Irán y el avance del chiismo, digamos, lo que es la influencia de Irán en la zona, en el caso de Irak, Irán, digamos, el caso de Siria y parte de movimiento en el Líbano, como el caso de Hezbollah. Digamos, esa influencia y de alguna forma la contención
como caso de prueba, ¿no es cierto?, de también el avance o las pruebas que está haciendo la Unión Soviética en su salida, digamos, hacia el mundo. Esta Rusia que quedó sin la Unión Soviética, cómo logra hoy día tratar de recobrar esa grandeza. Entonces también es un elemento de prueba. También yo tengo la impresión que mucho de la retórica hoy día es retórica. Aparte de ser un elemento real, es retórica. La misma retórica que usó con el dictador, digamos, coreano del norte, de alguna forma, y que presionó a China para que contuviera, ¿no es cierto?, a Kim Jong-un. Kim Jong-un. Exactamente, lo contuviera. Y hoy día está en otra situación, que iban a apretar los botones, que tenía botón más grande, claro, que los misiles de acá, que arriba y que abajo. Y ahora dicen que se van a juntar. Además, yo diría que hoy día los escenarios son bien impredecibles. Impredecible porque si es un ataque quirúrgico, evidentemente ya lo han hecho y no surte mayor efecto. Un ataque un poco mayor tampoco, porque además hoy día hay una confluencia de esfuerzos tanto de Rusia como de Irán de fortalecer al régimen de Bashar al-Assad, y por lo tanto recobran rápidamente la capacidad estratégica que perdieron en ese momento. Si un ataque mayor y de alguna forma involucra, puede generarse una contrarrespuesta muy importante de Rusia, y Rusia también lo ve como un campo de alguna forma de probar no solamente su tecnología, sino también su poder. Entonces, en ese sentido, es un elemento que tiene dificultades. Está tratando de involucrar hoy día, como decía muy bien, a aliados, pero en el fondo, la Teresa May hoy día tenía el gabinete, estaban juntos en el gabinete, con Macron conversó, Arabia Saudita también, de alguna forma, tampoco tengo la impresión que quiera involucrarse demasiado en este momento, por los temas que están dándose ahí. Entonces yo veo que hay un escenario que es incierto y todavía estamos mucho al nivel de la retórica. Eso no quiere decir que no ataque, porque como decía, la conducta de Trump es impredecible, pero también tampoco quiere decir que en el fondo esta conducta impredecible, como incluso él mismo lo dijo en un momento determinado, que la política exterior de Estados Unidos tenía que ser impredecible, cosa que los enemigos no supieran lo que iba a hacer. Quiere decir que vaya a atacar. Entonces es un tema... Muy interesante que es política que hace a través de Twitter, porque es una cuenta que ha mantenido ya una vez que asumió como presidente, y muchos de este tipo de frases las emite a través de su cuenta en las redes sociales. ¿Tendrá esto más bien de amenaza solamente, o crees tú que sí puede que se vaya a concretar un ataque de este tipo? Si pensamos también en qué es lo que ocurrió con Corea del Norte también empezó un ataque por Twitter, y el tema es que además Donald Trump usa este vocabulario que es muy exaltado, exacerbado, que no corresponde a un presidente como lo podríamos esperar más generalmente. Yo creo que sí, como dice Mladen, es incierto lo que puede pasar, y ya vimos que aun cuando estuvimos un poco asustados y medio al borde del conflicto con Corea y con el tema del botón, no ocurrió. Podría ser que en este momento estén negociando y nosotros todavía no sabemos las diferencias de hora. Se decían en las noticias que habían drones que ya estaban sobrevolando Siria y que ya habían evacuado también. Habían evacuado. Pero que probablemente quizás hagan otro ataque, contraataque del tipo quirúrgico, y que no hayan heridos desde la sociedad civil. Podría ser. Yo no sé si estamos así como en una situación muy de estar al borde de una guerra. Hay un asunto interesante del lenguaje o de la retórica que se llama, porque efectivamente aquí hay que separar los ruidos de las señales, o como alguien decía, en este caso el Twitter, separar el medio, que es el Twitter, con el mensaje. El mensaje en general, lo que él dice, digamos que es inaceptable el empleo de armas químicas y hay que actuar sobre ello, eso es correcto, lo aceptan. Pero al momento que él usa el Twitter como herramienta, ¿no?, para difundirlo, que es muy eficaz en ese sentido, él traslada el peso de la reacción sobre sí mismo o sobre Estados Unidos. En lugar de... porque él está haciendo diplomacia a través del Twitter, está haciendo estrategia a través del Twitter. Esa no es la manera. Y el defecto que tiene eso para él mismo es de que entonces él es el que tiene que resolver el problema, en lugar de que lo que quiere Estados Unidos es que el mundo libre sea el involucrado y no aceptar de que Siria emplea armas químicas y todo lo demás. Entonces esa es la inconveniencia del Twitter. Y lo otro sí, que tiene por otro lado, que lo hace Trump y lo hace Estados Unidos, es demostrar que tiene las capacidades para... por eso que armas cosas más lindas, nuevas. Claro. Y lo que está diciendo en su mensaje es que yo tengo la tecnología para hacer algo
superior a lo que Rusia podría suponer, que no lo sabe, y puedo llegar allí. Y el precedente está el año pasado. El año pasado disparó este ataque que fue muy limpio. La avisa a Rusia, porque hoy día, ahora, ¿por qué no lo va a hacer así? Igual, la avisa a Rusia cuando va a disparar esto y para que no tener bajas de ellos. Y después lanza la bomba en Afganistán, que es otro empleo tecnológico también, de un deterioro, algo que el mundo se había olvidado que existía. Sí. Sí, yo me quedé con lo que decía Javier del mundo libre, entre comillas. Voy a el mundo libre norteamericano. Voy a discrepar en ese sentido, porque llama la atención, digamos, que en este escenario de conflicto, los principales aliados regionales, ¿no es cierto?, de Estados Unidos y que intervienen en la escena siria, no se caracterizan, digamos, por su pertenencia, digamos, a lo que podríamos denominar un mundo libre. Digamos, es decir, Estados Unidos actúa por sus propios intereses, me parece, en función de, insisto, fraccionamiento del Próximo Oriente. A mí me llama la atención bueno, primero los actores. Arabia Saudita, está además, ¿no es cierto?, comentar de que ha sido bastante demostrado de que financió ISIS, financió los grupos yihadistas, es portador de la ideología wahabí, que de alguna manera entra en juego, digamos, en el escenario sirio. Israel, por otro lado, ¿no es cierto?, es otro actor que de alguna manera simultáneamente el ataque con armas químicas, entre comillas, supuesto ataque de armas químicas, se produjo un ataque israelí a una base siria, digamos, que de alguna manera pasó desapercibida por esta situación, digamos, y Israel ha estado actuando en el escenario sirio. Y Israel sabemos que ha estado, ¿no es cierto?, impunemente asesinando población civil en Gaza, digamos. Entonces, Egipto, por ejemplo, que es otro actor que no apareció en escena, es otro aliado, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, y acaba de ganar, ¿no es cierto?, las elecciones el general Sisi con el 99,7%. O sea, volvimos a los regímenes autoritarios y apoyados, ¿no es cierto?, por Estados Unidos. Entonces aquí me parece que el interés norteamericano, y yo creo que hay que ver la coyuntura. La coyuntura es que prácticamente había un retroceso del ejército libre sirio, de los rebeldes. Las tropas, ¿no es cierto?, de Bashar al-Assad estaban tomando una posición bastante amplia, digamos, de amplio territorio. Por lo tanto, a mí me llama la atención, me parece que hay que investigar el uso de armas químicas, me parece que es absolutamente condenable, digamos, no estoy justificando. ¿Te generan dudas respecto a quién Tengo podría estar dudas, detrás de esos y me ataques? parece que se requiere una investigación seria con respecto al uso de las armas, en el sentido que la coyuntura es muy especial, porque la racionalidad política me dice que en una situación, ¿no es cierto?, prácticamente triunfo frente a los rebeldes, el gobierno sirio se exponga, digamos, a una situación de conflicto como la actual. La racionalidad política me dice que directamente, la racionalidad política me dice que tú no te vas a exponer, digamos, a esta circunstancia. Por lo tanto, a mí me parece que hay un juego de alianzas ahí cruzadas, ¿no es cierto?, entre los actores. Estados Unidos está muy comprometido con los kurdos que quieren, que lo apoyaron contra ISIS, entonces quieren autonomía, digamos, en una franja de territorio. Sí. Turquía ha estado interviniendo también, ¿no es cierto?, en territorio sirio y territorio iraquí. Entonces ahí hay un juego, digamos, de los actores regionales y de tensiones donde me parece que, insisto, yo creo que el proyecto norteamericano es de alguna manera atomizar Siria y por lo tanto el régimen, digamos, está sometido a esta presión, digamos, de impedir de alguna manera que se consolide en el poder, digamos. Entonces, y con eso también se ha imposibilitado la posibilidad de diálogo y de solución conjunta, digamos, de los actores, digamos, que se estaban reuniendo de alguna manera en Rusia. Había otras gestiones, ¿no es cierto?, que se estaban haciendo también en Suiza. Por lo tanto, esto de alguna manera me parece que intenta reposicionar, digamos, a esta heterogénea masa de grupos rebeldes, digamos, donde aparecen algunos grupos yihadistas también involucrados, apoyados por Arabia Saudita, que aparece unida, entre comillas, al mundo libre para liberar, digamos, el territorio sirio. Entonces, me parece que la cosa es bastante compleja. Sí. Qué difícil poder encontrar un camino de solución cuando son tantos los actores y los intereses involucrados. El tema fundamental en este caso, uno de los actores que tiene algo mucho que decir es Rusia. Porque Rusia, de alguna forma, es el que sustenta el régimen de Bashar al-Assad. Pensemos que la única base que tiene fuera de Rusia está la base naval, digamos, y hoy día tiene varios, digamos, aeropuertos conjuntos, digamos. Por lo tanto, y es el que sustenta tecnológicamente y con dinero
al gobierno de Bashar al-Assad en este momento. Entonces, él tiene mucho que decir, Rusia. Entonces, yo creo que Estados Unidos de alguna forma está presionando para que Rusia juegue un papel de mediación y un papel, digamos, de apertura, que haga lo mismo que hizo China con Corea del Norte. Exacto. Esa es una impresión que tengo. Ahora, el tema es mucho más complejo porque, tal como lo decías tú, digamos, el tema hoy día está en el tema de los kurdos, por ejemplo, donde Turquía ha aprovechado de combatir a los kurdos y Estados Unidos quiere darle un terreno a los kurdos. Bueno, de ahí un poco entonces, la cercanía entre Turquía y Rusia, digamos. El Kurdistán hoy día estaría abarcando Siria, parte de Turquía y parte, ¿no es cierto?, de Irak. Entonces hay un tema ahí que está ahí. Por otro lado, ISIS lo han combatido todos, los rebeldes y los, ¿cómo se llama?, y las fuerzas gubernamentales. Entonces, y que están controlados. Entonces, ¿qué pasa si hoy día se descontrola? ¿Quién lo controló? O sea, puede generarse un nuevo brote de ISIS, en el caso del Estado Islámico propiamente tal. Entonces, hoy día lo que está en juego es bien complejo, no es una cosa sencilla. Los chinos, de alguna forma, también tienen una visión muy importante frente al tema, porque están los uiguríes, y los uiguríes, de alguna forma, son elementos musulmanes, y ahí se calcula que hay alrededor de 5.000 uiguríes que, de alguna forma, en algún momento combatieron por ISIS. Entonces, al final, en el Medio Oriente se está dando una mezcolanza general. Está el tema palestino, que no es un tema menor, que hoy día Israel está interviniendo fundamentalmente en Siria, fundamentalmente para limitar, supuestamente los bombardeos fueron para limitar el paso de armas para Hezbollah, que es del Líbano, pero también armas que de alguna forma van, supuestamente, entre comillas, a Gaza y otras partes más. Entonces, al final es un tema complejo, que es difícil de resolver si no hay un acuerdo en general, primero entre las potencias, y segundo, un elemento que de alguna forma implique la diplomacia. Porque el tema, si vemos la historia de lo que ha ocurrido en general en el Medio Oriente, todas las situaciones de violencia han generado, al final, han tenido una repercusión y un boomerang de violencia. El caso cuando intervinieron fundamentalmente Estados Unidos, ¿no es cierto?, en el caso de Afganistán, como lo dije, generaron al final, con los mujahidines terminaron generando Al-Qaeda. En el caso, digamos, de la intervención en Irak, terminaron generando ISIS. En el caso de Palestina, muchas veces, muchos de los movimientos que tomaron las armas y fueron considerados movimientos terroristas fueron a partir de matanzas como Deir Yassin y otra serie de matanzas. Es decir, la violencia ha generado más violencia en la zona. Entonces, sobre todo un elemento geopolítico inestable. Entonces, si no hay hoy día políticas que de alguna forma sean multilaterales, no como la suscripción, ¿no es cierto?, hoy día de nombrar capital a Jerusalén, que creo que es un elemento que retrocede en lo que ha sido una constante de Naciones Unidas de buscar un elemento tripartito en Jerusalén, por ejemplo, que de alguna forma permitiría generar condiciones para una mejor, para lograr una paz en la región. Si no hay ese tipo de situaciones, digamos, es difícil avanzar. Creo que un ataque hoy día sería un ataque más bien simbólico, que no tendría mayores repercusiones, concretos. Van a haber costos colaterales que generalmente son costos civiles, algunos costos militares, pero generalmente son costos civiles. Los militares de alguna forma logran protegerse adecuadamente y por lo tanto más de eso no va a lograrse. Y una intervención más global en la zona es como contradictorio. Si incluso el propio presidente Trump dijo ahora en marzo que quería retirar a los soldados que tenía, digamos. Entonces es una situación que hay como un probar, está probando, digamos, decisiones. Es que claro, es que ahí hay un elemento muy interesante, es que ¿cuál sería el propósito de la acción militar? Digo yo, bombardear, responder de esa manera. El único propósito, tiene su propósito político, digamos, naturalmente, es finalmente abrir un espacio político para esa conversación. Hoy día, tal como está la cosa, no está el espacio político. Hace 2 meses atrás sí estaba. Se estaba abriendo. Había una posibilidad, pero con esto, hoy día plenamente es imposible establecer espacios políticos cuando están las fuerzas enfrentadas. Entonces, Estados Unidos, si hace algún tipo de ataque ahora, lo hace, y tiene que ser de tal que no origine una secuela de violencia mayor, tiene que ser limitado. Es tan difícil esto por lo que decía antes Boris, porque... Mladen. O sea, Mladen. Mi hermano Boris. Tu hermano Boris, sí. Vale. Entonces, lo que ocurre es que
es que el ataque, por ejemplo, claro, si es poco, es corto, va a ser como lo del año pasado y se estima que ahora debiera ser mayor. Lo dicen todos los analistas en estos momentos, en el Pentágono, tiene que ser más allá de los 59 misiles que hubo la vez pasada, tiene que ser algo mayor. Si es algo mayor y destruye, entonces vamos a destruir donde están las armas químicas, supongamos que lo saben por inteligencia, eso sería terrible porque estas armas químicas están en las ciudades. Entonces podrían ocasionar un drama humano peor, digamos. Ahora, si entonces un objetivo eminentemente militar, bueno, y están los rusos, que no se desea atacar a los rusos tampoco. Entonces, esa es la dificultad del ataque. Y recordar siempre el propósito político. Abierto el espacio político, claro, ahí se pueden juntar para hablar de esto. No solamente Turquía, Irán y Siria, Rusia, digamos, que son los que se han juntado en estos momentos, y con conversaciones en Ginebra y todo lo demás, sino que debiera ahí agregarse finalmente Estados Unidos, que se ha arrestado por otras razones también geopolíticas. Entonces, allí recién se podrá acordar algún tipo de contener la violencia, no solucionar el conflicto, sino que simplemente contener la violencia, es decir, mantener la paz, digamos. Sí, que nos quedan solo algunos minutos, sí. Pero Oriana, claro, contener el conflicto, o contener la violencia. La violencia, pero para ¿cómo poder avanzar hablar políticamente. O sea, yo creo que en el fondo estas amenazas de acciones deberían tender a tener respuestas diplomáticas. Y en el fondo esta presión de que se puede atacar, se está vigilando la zona, es básicamente para empujar una conversación entre las partes. O sea, es interesante, a mí me parece bastante interesante el rol de Turquía ahora, cómo se está aliando a Rusia y a Irán. Eso va a ser bastante importante ahora, porque la ubicación que tiene es fundamental. Pero yo creo que, lo que va a hacer la Theresa May, por ejemplo, que a Cameron no le resultó tener el apoyo del Parlamento para ir a atacar Siria, yo creo que ahora tampoco lo tendría. Por lo tanto, van a tener los líderes, Macron, May y Trump, van a tener que empujar algún tipo de estrategia diplomática para poder avanzar. Y ahí Putin debería estar dispuesto a ceder. Sí. Pero el conflicto es difícil y la diversidad de actores que hay al interior de Siria. El problema, el drama humanitario que también ha generado a lo largo de todos el desplazamiento, años, la cantidad de refugiados, y que eso lo interesante también es cuál es la respuesta política a ese desplazamiento de gente, a la 10 migración. Millones, se habla, 10 millones de desplazados y más de 500.000 muertos. Y lo que ocurre con la migración es que llegan a lugares donde tienen que asentarse y ahí los líderes populistas tienen un espacio para poder decir que esta gente no tiene que entrar, que hay que poner límites a la migración, etcétera. Entonces, no solamente es la guerra en Siria, sino que tiene muchas más aristas fuera del territorio. Hay una pregunta, ¿qué pasa si le da mal con un ataque a Estados Unidos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las defensas que tiene hoy día Siria? Fundamentalmente defensas rusas de primera tecnología, son capaces de derribar la mayoría, por ejemplo, de los misiles que están usando. De los bellos que ya lo hicieron inteligentes. Ya lo hicieron con los misiles israelíes que tiraron, que ayer, de los 8, 5 los volaron, digamos. O sea, el tema, además está la discusión interna en Estados Unidos entre los halcones y las palomas. Bolton quiere, en el fondo, el asesor de seguridad quiere que invadan con todo. Claro. Hay otra gente que no quiere que se involucre. Entonces, es un tema que todavía está madurando. Es muy impredecible, como decían ustedes. Impredecible. Sí. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa finalmente, pero les quiero agradecer porque nos hayan acompañado acá para poder colocar más en contexto esta situación, lo que está pasando con Siria. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más Vía Pública.